Baisha pahina peina koina koetio mahema yuma jepoi mapenderenda itebe haya nyepuru moño dive pago gura mahera hina waka alija toralo hermano fuera. Penaguinu Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Irapuato peina yepuita sombaretepe oño dive paiteiga tu anguaisha ye cumbico edición número 985 de Alija Torá. Neike, lo mitana, ame más 595-985-162975, pende cargo y te ve marique. Name ya pete ma pindia peripeti abrazo rompe espalda parete a cubo ponar y que cuela. Peshahina Yakubuma, Éxodo capítulo 3, verso 8, tonando de hora, mi, Neike, Name más 595-985-162975, línea personal, y Caturamo y Yaramo, Peguereconamo, Bella Pisa, Miramo, billetera mi, alguito mi, billetera personal, Yareco billetera tigo 0985-6898-24, lomita. Con por abuelito iba a un puinanga que ya para ello buen de manga. Bueno, Facebook Emilio Vázquez Beche Topata, TikTok Emilio Vázquez de ahí, en Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, Personería Jurídica 8045, kilómetro 9,5 Montaña Ciudad del Este, y te vemos ahí, Facebook ahí. Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. Al listo y te, saludo que ñande ahí no fuera hermano fuera líderes pastores oña ña pesañón va en la hora ñe congregado estudiar o aprender a monte Ciudad del Este otro lado más vigina kilómetros 9,5 monda ese hermano querido que viene más belle poña peja sacuego baby anga pe visita sermón de congregación. A ver, zona surrita, pues venir, imagina, diácono Juan, diaconisa Rumi, a ver, me sé, entre coronel abogado, general Delgado, la hora posado, y me Emilio Kaiber, mire, Ana María y comitiva, Pastor Hugo Rivero y su esposa Alicia y comitiva, para posada misión de República Argentina, ve ahí. Pelle pues hiciéramos bueno puedo todas pelle pues iramos si no picóramos y puedo tope congregarse mi pe endulce palabra fresca palabra de enseñanza peaco línea y te ahí es cuando hemos ojo ahí na ver bueno lo que hoy manio ñande para allá po y Paraguay para allá te ve ahí na ya hayo catumi haisha cada día y que eso es porción más Dios y se iguira ya pues anotamos y se vivirá diez horas y que pedazo pesa y sabe que quiero ver las 11 años de una pilla y nada más bueno capítulo 3 verso 8 oye ¿qué estamos imaginando eso? El abuelito aquí me mira abuelito misa pues te mide un poco y bullying de volumen ese ha funcionado abuelito ya ya riete oigo alzar volumen lo doy Dios me entendés ya bueno coite ese combo te dije o vela no te olvidaste oye congela 3-8 pues ya puta el ahorita he descendido para librarlo de la mano de los egipcios ayer poí y vaga violado y catujan maisha aipe ashu y cuera Egipto y tanza anuje mape ubu oñawi araja ma tei ubu y pona beba y poguasu beba tuisha beba jau pepe osiri jape hinaku cambuja e irete oinjame ku cananeo cuera oinjame mi eteo cuera amorreo cuera fereceo cuera jebeo cuera abei oí upego tu umi jebuseo oye cuajaje bueno a los que me hicieron esa pregunta ahí ya van a dar cuenta que Israel sin patria
Entonces, estas personas eran los que ocupaban, o sea, con ateta. Pero ya es inala mi tetanera, cuera. Umia ninguna oía, cuero, pape, cuera, ojo, hago tu lado. Bueno, umia peja, cuera la ñera y no pe, o bueno, en va, pero y tenga acá tu, o conquistar a pape lugar. Cuera o ganar a pape terreno. Upain va, cuera, no, oye, reserva. No, puede ser que lo ya esa misma esa hoy que buceo vio 8 igual ya esa misma aunque ya esa misma esa hoy hebreo y m voy a confirmar también me la para la tiene que ver con Jerusalén o algo. El rescatado de los mistritas a sacarlo de esa tierra para llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, la región de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los perecitas, los jiwitas y los yebusitas. No dice ahí, no habla de Jerusalén todavía. Maisa Coreco, otro teraguina se mandó a poner ahí ya la ciudad de Jerusalén sí ya existía, ¿verdad? Y este no tiene para referencia este verso 8, el verso 8 del capítulo 3, donde habla de los jebuseos. Hey. A ver, hebreo, otro itebu. Pero de que Jerusalén ya existía. Cuando sí, Sheo Marago ya existió, pero con otros nombres. Después nomás fue evolucionando eso. Chamí no papá David tiempo, David y que un guareja, ella Jerusalén maya. Y investiga, mina vea. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Jerusalén? Venían de Putinota, de Anginú, Alejo Robadín, me lloré, llegda socorro, y ahí, y ya en el machuena. Vamos a Sama me guribe bene pedido, y ese estudio de mi hermano Alejo Robadín, a los que querían saber el mapa actualizado del camino del Éxodo de Yureguri. Ahora vamos a patinar. Hermano Alejo lo llevo en Barete, veo, pero otra cosa, bebé. A preparar mana con, hija, entonces, mientras guri, está me llamando, hay un día y pago yo investigar, y aquí algunos ojos putillos, pero hay potai, tino, pea, o ya recogen y empecé, estamos a tapar, oye, pues, y de provecho, y te, pues, recopaité la versículo bíblico, la lugares, oye, visitas a huevo mía. Pero las estas PM, algunos lugares hoy día no se sabe será. Hay a veces algunos ve, ¿cómo se ve? Da J Quay, va a ver un mi lugar o desaparecer. Bueno, pero es un mapa donde van a tener, ustedes van a hacer su investigación en base a, ya pues me la rompe hielo. A ver, cuando arriba existe, ya pues la investigación. Bueno, anga ya yureta chupe. Y ya vamos ahí capturamos ya pues la pea con Jerusalén, a ver lo que hay que hacer. Pea con Jerusalén mo y Geraraka este co ñe cambiarla hoy quería mi israelita hoy quería más escuela o conquistaría más picora ella o cambiar su bilatera. A ver, ahorita hermano Alejo Rodín y ya donde y no otro ya posee con investigaciones. Ya agradecete y también ahí. Bueno, acerca de la ciudad de Jerusalén entonces. Pero que me sencillo y nada. Ni chango la yetu este ve otro dice. Ya es upe. Upego coco ya pillaje está más. Bueno, ¿va? En la versión dice que el Reina Valera vio que él mismo descendió para librarlo de la mano de los egipcios. Pero sabemos que tal cosa no ocurrió, hey. O está mal traducido. Dice que él mismo va a descender, hey, el Padre. Hey. Bueno, me había mal traducido. A ver.
Reina Valera, hey, Reina Valera, ok. Pues yo aparte sí, a ver ese libro y pues allí a mí. Y he descendido para. Ah, sí, a ver, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra. Guaraní venían de ya le va a lo mejor ya ya le Reina Valera ya. Bueno. Y vaga vio. Abuillita, ayepoita. Catujan Maisha. Anu Jesús escuela allá. Ñanderu lo sí. Pero hermano, acá no uno puede agarrar esto literal que él mismo se bajó porque ahí pues ya hay que me apilan de comentarios y a moto, ¿verdad? Que ¿por qué se niega que el ángel de Jehová es el mismo Jehová? O pero ya ese más se puede explicarme. En ningún momento, en ninguna parte dice que el ángel es el. Va, eso tal es inde. Ángel de Yahweh, ángel de Jehová, ángel de Yahvé. Veis en cada versión, ve. En cada versión dice ángel de. Y nombra en cada versión al Todopoderoso. Jamás ese pero la ángel. Ja e oyoquaya. Espíritu ministrador, ja e oyoquaya. Ángel deje dice no acá dice que él es porque acá dice que él descendió, entonces él es el ángel, pero solo él dice abellivo contra él es el ángel a través del cual el mismo Mesías se está manifestando en el Antiguo Testamento, los cuales ustedes no creen porque es por fe y viene contra ese paite bebé, mi querido Mistral, hey. Mistral. Pero ahí te, no, ella potimba y pu, bebé. Va, esa pigola, ahí dice que él está bien, tener razón. Vamos a le minde a ver, y cosas, tener razón. Y he bajado a rescatarlo. Y he descendido, hoy por a la Reina Valera, no ye equivocáis. Pero deina la no se vaya la conclusión Mistral. Porque ya a mí, a ver, otra versión, esa y he descendido. Pero después ya era literal. Que ñande ya y te oí la en forma de ángel, pero al final el mismo Mesías y lo añe manifestando. Va, esta es la heresia. Y por eso he descendido. Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios. Otra versión. Sí, he descendido. Pero hermano querido, eso no quiere decir que en su ser natural o si no es una forma de decir he descendido que la y auxilio oita ubiapeari o socorre jamás Israel pero aninandere el saray hermano querido Mistral entonces picora Moisés a Aarón doy apoyo imba de vera. Entonces, bueno, es Moisés Aarón ya de Yara, entonces. Porque en hoy purú un mieve hoy ya pujan más la liberación. Lo que descendió del cielo es el favor, la misericordia y el poder del Todopoderoso operando en favor de Israel para que sean rescatados Marupi, Moisés Aarón Rupibe, pero mamba el poder oye hikwaoa mamba el apu akapu oye hikwaoa haikatu hamaisha oiko ambue tu shamba umi egipcio tetanguacuera haikatu hamaisha y opoikuri shuicuera el todopoderoso pu acá fue su poder que descendió. O sea, en ningún momento vimos la misma pago la piñata porque ustedes quieren justificar ahí Mistral por ejemplo primero Iñan de Yara o es abuela Ángel. Eso ya la vez pasada ya leímos, eso ya refutamos todo, ya cuando alguien quiso dijo pende grupo Guaira para Mistral. Pues ya posean la Trinidad se debe del juego del ángel y de la voz del Todopoderoso. Bueno, más o menos pecha allí, pues ya posee a bebé. Dice ángel de daja el Todopoderoso y ángel. Ángel upioñe bueno a ver va esa picola
eres el todopoderoso, pero y ángel, a Pepe y ángel, el mismo Mesías, oye, manifestada, pues, va, eso está, me entendéis, está la cosa timba y putin, entendible, con de explicación. De hecho, pico, ven la pena, hermano, cuál congregación, Pepe, explicar con A. ¿Dónde habla ahí del Mesías? En ningún momento. Está hablando de que él descendió, ¿sí? Se ayapota, y se vea, se poder, se enviapó, se voluntad de ir y se te oía ahorita en esencia, así en naturaleza, se desata la mitad, nadie le vio a él ahí. Ahora, ¿cómo vos querés explicar esto? Que se bajó a través del ángel y que el ángel era el Mesías y que lo que... Bueno, hay jorei más. Yetu usa, yetu y pea porque no pea pechitu ya peando Gisei la vene acá con pe interpretación, supuesta revelación, pero cuando no llora en la escritura. Pe dividir tengo pe ya por pe texto y pe ya por religión, pe religión y pe ya por la pende doctrina naranja, pe doctrina pe falsea, pe cómo es. Y vamos. A mí a veces y aquí el Todopoderoso mismo se atribuye el rescate como si fuese el mismo en su ser que estará liberando a Israel. Bebé ya japonés ese. Pero sabemos que el que irá es Moisés, el mediador. Me japean la que te explicar, güey. Ahora yo no sé qué le pasa a este Mistral y otro grupo que va, hemos la bella posea ya. Pende de Sara, y me dice Moisés, pues con la que te allá, güey. Pende de Sara, y me dice la Moisés, el Todopoderoso y puro güey, se me acuerda, pejo otro lado. Peyapo vete ángel vive ya poñan de yara, ángel ve ya poñi el Mesías ana coti. A ver, narovia y dice, va, ese piaro voy a talar de ir a la Biblia. Pero tan barete, bebé, botar esa rovia la pepe ya. Por lo menos una vez se puede misa allí a poder interpretación sin dogma, pero la justificación un dogma, pero la propia doctrina de una religión va la dogma, no iría a la Biblia. Socorro, o sea. Pero o sea, va a dar esa campea, se mujer muy vamos ya. Y esa a mí, a ver. Y claro, lo raro es que cuando muchas denominaciones leen este versículo 8 del Éxodo 13, y a ver, otro comentario. Nadie se hace la idea de que Moisés es Elohim. ¿A qué llame? Va, digo, véalo a veces. Explica por a veces, a ver, medio jodido, lendo y nada. Ya que allí dice, descendí para rescatar de los egipcios. Vete y vende más, vea. Se ya vende más, vea, se descoloca, vende más las de comentarios. Bueno, pero yo no sé en el sentido hebraico, Elohim Moisés, y ya las de comentarios, mi querido Nicolás. Pero para ya explicar, al menos pean de la herencia seina, pues peaco ya está puto un petróleo. Entender tal la mitad que Moisés a la ñan de Yara inauguración. Ahora, Elohim en hebreo es un líder poderoso, es un juez poderoso, un príncipe. Allá. Será upea ina Nicolás de la herencia será obvia que upea porque no puede ser con la ayuda que la Moisés la ñan de Yara. Entonces se entender que upea haina, al menos upea es imponata. Porque sí, en Nemoiri pues a ver, ahorita le mille. Lo raro es cuando muchas denominaciones leen este versículo 8 del Éxodo 13. Nadie se hace la idea de que Moisés es Elohim. Es Dios. Elohim PPC a interpretar más o menos para la heresía y Nicola. Ya que allí dice, descendí para rescatar de los egipcios. A través de su poder que opera en
en Moisés y en Aarón, va Nicolás, Pepe la ya notan, porque si no, pues tata, o pues tata, pues tú, pues te lo totalmente salido de contexto, está ahí, no explica y no vea. Y sí, podemos decir que Moisés es un Elohim, en el sentido del término hebraico. Allá, la Elohim, peteí juez, peteí príncipe, peteí líder poderoso. Moisés era un Elohim. Hay que tú ya demostrar bíblicamente inclusive allá. A peje cana ahí Elohim en hebreo, peje camina pe lo instancia. O no ve pechamba esa pues ahora yo y coben de vila. Ñandeco Elohim directamente lo mitad un derecho de Dios, a Dios ñande un maraña ñande ya itemo ahí, pero la hebreo ve. La Elohim y ñande ya itende. O depende, ahora hana artículo definido. Ja Elohim, y no la hebreo, pa si ñande ya. Pues el poderoso. A Elohim íntero, poderosos. ¿Y quiénes son poderosos? Los hombres, los príncipes, los jueces, los ángeles. Ya está el contexto. Así que Nicolás, a ver, pues tú imita bogueñe, pues tú leyendo las de comentarios, puedo para ahí, pues. A ver, otro comentario y. Bueno, no entendéis, y napean los intapes chate a mí de Shalma 595-985-162-975. Está explica por a meme la Elohim en hebreo. Da ahí la ñan de Yarande, el todopoderoso, donde. Esta vez, eso significa. Para la ya leo, veina la ñan de traducción, buñan de hasa Dios e indema. Pero hay que ver del hebreo y contexto, madre poñe, si era un ángel, un príncipe, un juez, un maestro. La Elohim ahí. Bueno, a ver, otro, el Mesías también. Vaya, el Mesías también cumple el ministerio de rescate e intercesor como enviado del Todopoderoso. Pero también lo confunde con el Padre. Pues sí. Pero el Mesías cuando cumple su misión de rescate, está en la Brihadasha, en el nuevo pacto. Vengo por y Mesías y no compañero. Ya por nación, maraco, hagan la Mesías de su pecuera, la ungido de su pecuera. Acá en en este momento de rescate va a ser Moisés, allá. Bueno, ungido con el poder del Padre, Moisés y Aarón. Pero más también cota como mediador, como Mesías, como salvador de ellos es Moisés. Sería el Mesías del Éxodo, obvio. Por ahora. Pero acá no le podemos todavía andar y llego a ver, hermano querido, la peña es más igual la del Mesías del Nuevo Testamento. Porque ahí, entender, a veces era hacer pea con otro comentario. Bueno, pea por lo menos. Ahí no dice que el Mesías fue el que descendió, mi querido Ricardo. No hay forma de demostrar eso, ¿verdad? Acá directamente fue la obra del Padre, el Todopoderoso, Yud Hei Vav Hei, Yahweh, el Altísimo, el Soberano, obrando con su poder a través de Moisés y Aarón. Este tema explícame, mesa. Con ese carne como hay porque ya puse a ver te es más PM, en tu moingo, gente va a y cual. Bueno, no le vemos todavía al Mesías del Nuevo Testamento, no hay ahí mención, hermano querido. Daipori. Por lo menos a ver, ya topa. A ver, si vemos, esto es lo que dice acá. Le confunden. Confunden las acciones. Pe confundí el Todopoderoso con su hijo ya. En el Antiguo Testamento allí. Sin embargo, lo que es el que va a mediar ahí es Moisés. Esa es la pembo que te oí la Moisés, ¿verdad? Impresionante. Segundo ya pues ya vengas a bebé por lo menos allá. No es que soy fanático ni que me idolatro por Moisés ni Aarón ni nada. Ni a pensar se macanabe ahí nada. Pero por lo menos nada, vamos a darle los méritos
a los personajes ocueados para tiempo. Mario ñeñe, mala olla poa, mapeo y puruñanderu, mapeo me ela y bareteca tupuru. Mapeo ñe, mapeo o mondo, mapeo y puru, miana ya mi en cuenta, pues. Vengo a último el Mesías Pepaite. Que atribuir las cosas a Pepe Pío. El coto aparece todavía ahí. Es donde ellos ven acción, hermano querido. No, es que no creo también en la nieve, es ese otro lado por la tangente ahí. Creo en el Mesías, pero estamos diciendo nomás que acá no vemos todavía su accionar. La pena comentario de Pepe Moinguema es el Mesías, pero él no hay mención de él. Paigo peina. Si tanto confunden al Mesías con el Padre, ¿por qué no confunden a Moisés con el Mesías? A ver, pero así raro. Todo el mundo a Moisés más vende y interpretando. Ya interpretábamos la oicoa Pepe, más Pepe la Mesías. Moisés, vaya. Alguna ungidos o defender por el poder del Padre a ese pueblo rescatador. En ese momento, en ese año, en ese tiempo. Moisés. O sea, era la Mesías Pepe atribuye. Es lo que no entendemos con algunos hermanos acá. Hechos 7:34, que la especifica y se va y bebé. ¿Qué tiene Hechos 7:34? Un bebé latente, bebé donde comentario ahí. Confunden y ¿por qué no confunden a Moisés? Va, en voz y bebé, ¿ya? Bueno. Ya mujer, ve que en el comentario, por favor, lo está a veces ayuda, porque acuérdense de que oye Ari Paula en el comentario se va a tomar nota. Pero en el momento a veces es negativo y la analiza paiteo, porque o tocado el versículo ya analiza ya. A leer ya, por respeto, este Hecho 7:34 vamos a leer como que está ahí por algo allá. Pues no haga pepe, ya se la haya pija huevo, porque por otro lado. 7:34, a ver, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ah, mira vos, será pillama, mi querido comentarista, lo que quisiste hacer acá. 674 veo, papi, acá hay número. Sí, tener razón. Vean a ver por un milo mitad con versículo. Hechos 7:34. A ver si a justificar la ceja a me allí y esa anda ya voy ahí. Esa hoy baja pepao hijo. Esa ave sacan de que el padre es iguri abullita se te oye abullita, pero al final según Hechos 7:34 hoy sacan de Mave paja el hoy purúa, pues ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Pero ahora pues ven te enviaré a Egipto. Esa se lo envía tandea, de rupi se la abullía jina, de pupe hoy la se poder, lo mismo que se abullía jina a liberar a ese pueblo. Pero y no puede ver el Todopoderoso para salir de confusión y nada. Debe sí. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió el Todopoderoso como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza allí hoy. Mañana sabe explicar paiteñan. Están Hechos 7:34 al 35. Ojo ese 36, ojo ese 38, explica paite. Explica todito ahí. Cuando Esteban se defendió. Esteban no yapó peteín explicación magistral de todo lo sucedido, bebé. Y si Esteban entendió que a través del Padre, el Todopoderoso o liberal a pueblo, RPN la pe confundía, no el Mesías, vea.
no pe ángel lo y el Mesías, no pe ángel ñande yara, no el ángel de Jehová del todo, no la Trinidad, no la pe, no hay sentido, hermano, siendo que los discípulos mismos explicaron de la manera correcta, añade ya apoyé otra explicación, añade vale ser la explicación no le cuento de Biblia. No cuadra y este era, güey. Bueno. Ahí es 310 y... Bueno. Ya no veo, a ver, güey, ya que tú han hecho pelli que ya continúa, que tú han hecho lo mitad entender mí, a ver lo igual. Si tiene el estudio de la Trinidad, por favor, y sí. Alma 595-985 se me mandó allí minas. Esta y me hago enviar, pues yo no sé si ya le mandé a ustedes ahí. Sí, porque hay confusión. Si ya entendés por no, ve con Trinidad de diligencia, pe ya pe Antiguo Testamento, mía o Nuevo Testamento, oye, y usted y ya leen esa canta más viñande. Areco, tengo 2 estudios de la Trinidad, con fundamento bíblico, con toda la escritura y la correcta explicación, pues enduceamos, mara, entero, ya pues acá con anga pejina, pues no, y copecha la confusión, y cuera jamba, enviada PM. Más para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con fuentes bíblicas, con las explicaciones a pejendupa y tepe anota, a pepe por anduloita. Porque hoy curi la oyurea que hay apenas se macaná ni nos endupa la audio, no sé por qué pidieron él. Bueno, peche llamo más ya pues viñan en via poco te ya guajira vagina acá, ay jaturalo hermano, cuera, ya yo esa de yito pataco, era muy evo coyen de programa era gina pe, ya pe iguamo ingo penemba etete.